Saludos amigos de BPI, nosotros estamos en vivo desde el Palacio Federal Legislativo, donde el día de hoy pues se va a desarrollar la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, donde se van a debatir 5 puntos. Pero antes vamos a conversar con el señor José Rivero, que él es representante del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Nacional. Ustedes desde hace tiempo vienen solicitando pues que se lleve a plenaria su requerimiento y que es la necesidad de sueldos para ustedes los trabajadores. Buenos días, José Vicente Rivero, secretario general del Sindicato de Funcionarios de Carrera Legislativa, trabajadores de la Asamblea Nacional. Efectivamente, el día de hoy los trabajadores de la Asamblea Nacional hemos acudido ante la instancia parlamentaria a solicitar el abocamiento de los diputados para un incremento salarial hacia los trabajadores legislativos de la Asamblea Nacional, que incorpore los parlamentos, las fundaciones y el Instituto de Previsión Social y Parlamentario. En la actualidad, los trabajadores de la Asamblea Nacional, siendo activos 3.054 y cerca de 1.400 trabajadores jubilados y pensionados, tenemos unos salarios que oscilan entre 2 y 2.5 salarios mínimos. Lamentablemente, esto con la crisis económica que vive el país es completamente insuficiente para mantener nuestras familias. El día de hoy hemos sido atendidos por el ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, diputado Omar Barbosa, quien se comprometió en la plenaria de hoy a dar lectura a nuestro petitorio y a someterlo a consideración de la plenaria para así, en conjunto, diputados y trabajadores, solicitarle al Ejecutivo Nacional y se proceda a autorizar el pago de un aumento salarial que oscile entre 15 y 20 salarios mínimos para los trabajadores de la Asamblea Nacional. Cabe destacar que lamentablemente la Asamblea Nacional en los actuales momentos se encuentra una intervención administrativa por orden de la Sala Constitucional en las sentencias 005 y 0023 del año 2017. La idea es que cese también esta intervención administrativa y que la Asamblea Nacional vuelva a gozar de su autonomía funcional y administrativa. Y situaciones como esta no vuelvan a acudir en detrimento del pueblo venezolano y de los trabajadores de la Asamblea Nacional. Le damos las gracias y lo vemos con beneplácito que el ciudadano presidente de la Asamblea Nacional haya recibido hoy a los trabajadores y se haya comprometido y comprometa así a todos los diputados de la Asamblea Nacional a respaldar las acciones reivindicativas de todos los trabajadores de la Asamblea Nacional. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando que se encuentran afectados? Estamos hablando de más de 3.000 trabajadores activos y 1.414 trabajadores jubilados y pensionados. ¿Y por qué esto no se ha llevado a plenaria? ¿Cuál es la razón que le dan si ustedes en diferentes oportunidades han solicitado que este tema se lleve a plenaria? La razón ha sido que el presidente indica que la decisión es de la Junta Directiva. Se estaba en conversaciones con el Ejecutivo Nacional desde el mes de marzo. Lamentablemente ya a estas alturas de tiempo el Ejecutivo no ha querido dar respuestas y pues entonces bajo el desespero de los trabajadores hemos acudido y así se ha aprobado que seamos nosotros y la plenaria quienes ejerzamos el derecho reivindicativo de todos los trabajadores. En un lapso no mayor a 2 semanas. El mismo diputado lo ha dicho, que si en 2 semanas no tenemos respuesta del Ejecutivo Nacional, pues en plenaria se tomarán la decisión de acciones reivindicativas sindicales, conjuntos, diputados y trabajadores en movimiento sindical de calle para reivindicar a los trabajadores de la Asamblea Nacional. ¿Por qué han esperado tanto tiempo si desde que está la Asamblea Nacional se viene generando esta situación? Como le dije anteriormente, se han estado en comunicaciones con el Ejecutivo Nacional. Lamentablemente el silencio administrativo ha ido afectando. En virtud de ello, ya los trabajadores hemos hecho nuestro poder, ejercido nuestro poder de coacción hacia los diputados nos han escuchado y ahora en conjunto, diputados y trabajadores, por la acción reivindicativa de todo el Poder Legislativo Nacional. ¿Tienen pensado además de esto, y bueno, y si no se da la respuesta, tomar acciones de calle? Completamente. Acciones de calle hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, quien es el ente encargado de ordenación de pagos para los trabajadores y todas las acciones de la Asamblea Nacional. Bien, escuchábamos declaraciones de José Rivero, él es miembro del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Nacional, quien el día de hoy pues hace el petitorio de que les sean tomadas sus reivindicaciones salariales. Ellos indicaban que los trabajadores de la Asamblea no cobran sueldos adecuados a la situación del país. El día de hoy se han reunido con la directiva de la Asamblea Nacional para llevar pues esta solicitud y esperan que en un lapso no mayor a 2 semanas puedan darle respuesta
de esta situación. De lo contrario, estarían tomando acciones de calles para poder tener respuestas. Estarían hablando de unos 3.000 trabajadores, según lo indicaban, que están afectados por esta situación. El día de hoy nosotros nos encontramos desde el Parlamento Nacional, donde se celebrará o se realizará la sesión ordinaria correspondiente a este jueves 17 de julio, en el que están en el orden del día 5 puntos en agenda. El primero de ellos es una discusión sobre la niñez o la crisis que vive la niñez en Venezuela. Otro de los puntos es sobre la crisis eléctrica en el estado Zulia, también sobre la decisión de los países del CARICOM de apoyar a Guyana en el diferendo con Venezuela con el Esequibo y estos son parte de los 5 puntos de la agenda del orden del día. El punto que no se incluyó, que ha sido bastante cuestionado, por ejemplo, por la fracción 16 de julio, es sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que indicaba que era pues ya la falta absoluta del presidente de la República y por ello venía la fase de antejuicio de mérito. Ese punto se preveía que este punto iba a estar dentro de la agenda de hoy, sin embargo, luego